y es solo el concepto de feminismo islámico. Si te parece un concepto correcto, si es correcto, lo he puesto aquí apuntado también, si es correcto llamar al feminismo islam y al feminismo, perdón, me he liado, si es correcto llamar feminismo al islam o al islam feminismo. No sé si me explico con Sí, esta te pregunta. explicas perfectamente. Simplemente yo tengo mis digamos, reservas acerca de estos... yo tengo muchas reservas acerca de encasillar a las personas. Es decir, las mujeres, ¿no? Por supuesto tienen sus luchas, etcétera, históricas. Lo que pasa es que las mujeres de un país determinado tendrán unas luchas bastante distintas a las de otras confesiones y otras culturas, ¿no? Exacto. Por lo tanto, el feminismo tuvo lugar en Occidente y especialmente en Europa por ciertas razones históricas que tienen que ver con la Primera Guerra Mundial. Hay muchas razones políticas, económicas, etcétera, que llevaron a la mujer a salir a la calle y decir basta ya y queremos nuestra participación en todos los ámbitos de la sociedad. ¿Eso es aplicable a otros países y otras regiones del mundo? No exactamente, porque la trayectoria que han seguido esos países y esas regiones son bastante distintas. Lo que ha afectado históricamente a Occidente no es lo mismo que ha afectado a China o al mundo India, árabe, islámico, etc. Eso para empezar. Segundo, el hablar de feminismos muchas veces nos puede poner en una postura de confrontación, hombres y mujeres, ¿no? Y esto es lo que estamos viendo. Vamos a hablar de lo que estamos viendo y es un fenómeno a nivel internacional, si te fijas. Ha habido un feminismo durante muchos años que en gran medida es sano, pero también tiene componentes tóxicos ese feminismo. Es decir, un feminismo que se declara en contra de los hombres en muchas... O sea, solo hay que ver algunas, no todas, algunas pancartas en las manifestaciones feministas, etcétera, que como hombre me siento incluso atacado, ¿no? Eso ha llevado a una reacción igual de tóxica. ¿Cuál es? Por así decirlo, un movimiento, no voy a decir machista, sino una definición de lo que es el ser hombre que es tóxica. Y una manifestación de eso es, ¿cómo se llama el youtuber este? Roma Gallardo. No, el rumano que han detenido en Rumanía hace poco. Por trata de... Exactamente. Andrew Tate. Andrew Tate, ¿no? Andrew Tate y esas figuras semejantes, pues son una reacción igual de tóxica, ¿no? A esas voces dentro del feminismo, y no generalizo porque estoy hablando de ciertas manifestaciones extremistas aquí. Entonces, esa acción-reacción a mí no me interesa, sino que aquí desde mi punto de vista, deberíamos hablar de un humanismo, del respeto a los derechos humanos y la vuelta al humanismo. La mujer es un ser humano con las mismas obligaciones, los mismos derechos dentro del Islam. Yo estoy hablando ya dentro de mi concepción del Islam y dentro del Islam normativo, y te voy a explicar la diferencia. Existe un Islam normativo que se basa en las referencias del Islam. Si tú vas al Corán, vas a ver clarísimamente los versículos del Corán decir que hombres y mujeres somos absolutamente iguales ante Dios y ante todos los efectos de lo que es la revelación del Corán. Luego hay interpretaciones del Corán que pueden ceñirse a esa visión humanista de todo ser humano, y hay otras interpretaciones totalmente tergiversadas y que pueden pecar de un machismo clarísimo. ¿Cuál es la diferencia entre un Islam normativo y un Islam, digamos, que tergiversa los textos? Si tú me preguntas acerca del Islam, ¿no? o mejor dicho, si yo te pregunto acerca del Islam, ¿no? ¿Cómo ves el Islam? Tú tienes dos opciones, que son:
o el darme una visión normativa o darme una visión descriptiva. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si tú me hablas de un Islam normativo, te vas a ceñir a los textos. Esto es lo que dicen las referencias importantes del Islam, que son 1, 2, 3 y 4. ¿No? Sí. El ámbito descriptivo es ver lo que dicen y hacen los musulmanes a nivel global y decir, esto es el Islam. Y ahí puedes acertar, puedes equivocarte, depende de qué porción de la población musulmana, que son casi 2.000 millones de personas a nivel mundial, estás analizando. Estás analizando qué país. Hay países que te van a dar una visión del Islam tremendamente totalitaria. ¿Por qué? Porque son países que viven el totalitarismo o una visión muy machista, porque el machismo está totalmente normalizado. Otros países no. Otros países te van a dar una visión de la importancia de la mujer, etc., porque son sociedades donde la mujer tiene un papel muy importante y central dentro de cómo se entiende el Islam y cómo se vive, ¿no? Entonces, la versión descriptiva siempre va a fluctuar dependiendo de, digamos, la sociedad o el ámbito de la geografía del mundo islámico que estás estudiando. Lo importante es volver a la visión normativa. Y lo que estoy yo intentando plantear aquí es lo que dicen las referencias del Islam originales, que hombres y mujeres somos absolutamente iguales. Y por lo tanto, iguales en el sentido de que tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. No significa que seamos iguales a nivel biológico, etc., porque hay unas diferencias clarísimas. Por lo tanto, nos invita a la cooperación y no al choque. Entonces, lo que estamos viendo en esas fluctuaciones de ciertos movimientos feministas y esas reacciones totalmente tóxicas son el constante choque. Ellos dicen esto, pues vamos a reaccionar de esta forma. Ellas dicen lo contrario, pues vamos a contraatacar de esta forma. Y así no vamos a avanzar, sino vamos a estar, digamos, de zancadilla en zancadilla, ¿no? Entonces, yo creo que tengo mi visión que no tiene por qué encuadrarse dentro de lo que establece el feminismo o establece cualquier movimiento, sino que es una visión que parte de lo que yo entiendo desde las referencias islámicas. ¿Existe feminismo islámico? Evidentemente existen movimientos feministas dentro del Islam, pero el Islam en sí es una emancipación de la mujer. Esas mujeres que forman parte de movimientos feministas islámicos, ¿por qué te dicen es que el Islam es feminista? Porque el Islam nace como una revelación, pero tiene unas ramificaciones en cuanto a los derechos de las personas. Es decir, el Islam es antiesclavista, porque tiene una invitación clarísima a la liberación de la esclavitud en esa época. El Islam es antimachista porque había unas sociedades muy estancadas en la cosificación de la mujer. La mujer no tenía ni voz ni voto, no tenía derecho a absolutamente a nada. Se practicaba, creo que el asesinato de las niñas. de las niñas, el infanticidio especialmente femenino, no tenía derecho a la propiedad. Una mujer no podía tener nada, una casa o cualquier cosa. Una mujer era en sí la propiedad o de su padre o en su caso de su marido. La mujer no podía heredar, la mujer no podía elegir con quién casarse. Viene el Islam y rompe con todo eso. A las mujeres absolutamente, a las niñas absolutamente ya no se podía matarlas, por supuesto. Segundo, es decir, salvaguarda su derecho a la vida, para empezar, su derecho a la propiedad, porque una mujer tiene absolutamente el mismo derecho a heredar y a tener su propia propiedad que un hombre, ¿no? Ciertas personas te van a decir, no, es que la mujer hereda la mitad que el hombre en el Islam. Eso es falso, se escucha mucho eso. No, es que la herencia en el Islam depende del caso. Si esa mujer, ¿no?, es hija o es madre o es abuela o es tal, entonces depende del caso, va a heredar igual que el hombre, más que el hombre o menos que el hombre.
Y el hombre va a heredar igual que la mujer, más que la mujer o menos que la mujer, dependiendo de cuántos hijos, etcétera, hay en la familia. Y eso es lo que no entiende mucha gente, incluso los propios musulmanes caen en esa visión totalmente equivocada porque no entienden, y es complicado de entender, por cierto, el funcionamiento de las herencias dentro del Islam, ¿no? Una mujer puede, en la mayoría de los casos, puede heredar más que el hombre. Y en algunos casos 4 en total menos que el hombre, y en algunos casos lo mismo que el hombre. Entonces, todos esos derechos no existían en esas sociedades antes del Islam. Elegir con quién se casa. Una mujer viene al profeta Muhammad, que la paz sea con él, y le dice, es que me intentan obligar a casarme con fulano. Le dice, ¿tú quieres casarte con él? Le dice, no. ¿Por qué? ¿Por qué razón no quieres? No me gusta. No es atractivo. Simplemente no es atractivo. Dice, pues no te cases con él. Y le da el derecho de elegir. Y deniega el derecho a su padre o digamos, a un miembro masculino de su familia, sino que le da el derecho directamente a la propia mujer. Entonces, las mujeres feministas musulmanas lo que están diciendo y reivindicando, oye, esos derechos que en el siglo XX la mujer ha empezado a reclamar en Occidente, es que nosotras en este caso, siempre los hemos tenido dentro del Islam. Eso sí, en ciertas sociedades se nos han denegado. ¿Pero por qué? ¿Es culpa del Islam? ¿O por culpa de, digamos, dirigentes políticos o figuras religiosas? Razones culturales. Exacto, razones culturales o figuras religiosas a veces que malinterpretan el Islam para imponer sus visiones machistas de la religiosidad, etc. Entonces, la mujer no podía votar en España hasta los años 20, creo. En España no podía votar la mujer. Sufragio no es universal. En el Islam, desde el momento 1, o sea, desde el minuto 1, la mujer votó. ¿A quién? Es decir, hubo una delegación que vino de Medina a Meca, donde estaba el profeta Muhammad de la paz. Y la primera delegación fue solo de hombres, 12 hombres aproximadamente. La segunda delegación que vino con hombres y mujeres. Y esas mujeres votaron, dieron su voto al profeta. ¿En qué sentido? En que te elegimos como persona que va a venir a Medina y va a dirigir la ciudad de Medina. Y él aceptó el voto. No les dijo, no, es que vosotras sois mujeres y por lo tanto no tenéis ni voz ni voto aquí. Sino que ellas tenían absolutamente el mismo derecho que los hombres. Y dieron lo que se llama su bay'a en árabe. La bay'a es su voto por el profeta Muhammad, que la paz sea con él, para venir a Medina. Entonces, eso está establecido desde el minuto 1. Luego, interpretaciones tergiversales del Islam, hubo muchísimas, por supuesto, y sigue habiendo. Si tú vas a ciertos países, por supuesto vas a ver visiones muy machistas del Islam, pero no tienen mucho que ver con lo que realmente estableció el Islam en su origen.